¿Qué hacemos con la Castilla? La enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe de educación indígena. Artículo tomado de la Revista Mexicana de Investigación realizado por Reiner Enrique Hamel, María Brum, Antonio Carrillo Avelar, Elisa Loncón, Rafael Nieto y Elías Silva Castellón. Este video es creado por Juan David Arenas Forero, estudiante de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Introducción. En el siguiente video se expone el trasfondo de un desarrollo metodológico llevado a cabo por expertos en México, en busca de un currículo intercultural bilingüe para la alfabetización y el bilingüismo indígena. Contenido: 1. Contextualización. 2. Justificación. 2.1. Castellanización como programa de sumersión y transición. 2.2. Interdependencia entre L1 y L2. 3. Enseñanza del español como L2. 3.1. Currículo intercultural bilingüe. 3.2. ¿El español llega solo o hay que enseñarlo? 3.3. Autogestión crítica y práctica consciente. 3.4. Perspectivas de un currículo bilingüe. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía. Primero, contextualización. Ahora vamos a definir algunos términos para una mayor comprensión de los contenidos. Primero, castellanización. Método tradicional de L2 correspondiente al español utilizado en grupos étnicos minoritarios en la mayor parte de Latinoamérica. Segundo, las 4 habilidades lingüísticas. Son aquellas destrezas necesarias para el dominio eficiente de una lengua. Es primordial adquirirlas entre los primeros años de vida y en la lengua materna. Los siguientes términos son tomados de diversas fuentes. Currículo. Proficiencia subyacente común. Interculturalidad. Segundo, justificación. En 1979, la Dirección General de Educación Indígena introdujo un año preescolar que se llamó oficialmente de castellanización, es decir, de enseñanza del español oral, teniendo como antecedentes un programa de transición al español que no presentó los resultados esperados. Este se llevó a cabo con el fin de que, al cabo de un año, los niños indígenas hablaran el español suficiente para seguir íntegramente los cursos de la primaria a la par de los demás niños mexicanos. En la investigación se aborda el tema de la enseñanza del español como segunda lengua, tomando como punto de partida las prácticas de castellanización y se analiza cuáles son sus problemas estructurales a partir de varios estudios realizados durante los últimos 25 años y una revisión de los debates teóricos actuales. Se presenta un currículo de preservación lingüística y afirmación cultural que se desarrolla en 2 escuelas primarias purjepechas en Michoacán, que precede a un estudio realizado entre 1998 y 2001, que es en el que se basa este análisis. Castellanización como programa de sumersión y transición. El programa de castellanización nace con principios utópicos que no iban de acuerdo al contexto real de las minorías étnicas mexicanas. El desplazamiento cultural es una de las consecuencias de los métodos tradicionales que proclamaban que la cultura y la lengua propia eran impedimentos para el aprendizaje de una L2. Problemas en la metodología. La castellanización, que en un inicio se consideró como un valor positivo ya que le abriría acceso al español y a la cultura nacional a los niños indígenas, pronto mostró evidentes problemas en su metodología de enseñanza. No se daban los recursos y tiempos requeridos ni la calidad de educadores que era necesaria. La impartición del español durante un año no fue suficiente,
El proceso de enseñanza y aprendizaje del español como L2 en la educación indígena tenía que continuar como mínimo durante toda la primaria, pero nunca se diseñaron ni se aplicaron materiales y programas congruentes para alcanzar este objetivo. La castellanización representa programas de transición rápida basados en una concepción del bilingüismo sustractivo, en la que el español debe hacer ceder la lengua indígena. Otro de los inconvenientes de la castellanización fue su empeño en impartir los cursos en una L2 que no era del todo conocida para los estudiantes indígenas en vez de en su L1. Principios psicolingüísticos de la educación intercultural bilingüe. La gran mayoría de investigaciones realizadas en diversas partes del mundo llegaron a las siguientes conclusiones como recomendaciones para la educación intercultural bilingüe. Interdependencia entre L1 y L2. Toda actividad pedagógica como la enseñanza de una materia específica depende del currículo en su conjunto y de sus enfoques. Esto se torna más evidente en el caso de las lenguas, ya que no representan materias como cualquier otra, sino que son actividades transversales que tienen la función de desarrollar competencias y habilidades cognitivas como núcleo de todo el currículo. Rasgos teóricos de la psicolingüística moderna del bilingüismo. Tenemos dos módulos del lenguaje, por un lado funcionan de manera interdependientes y por el otro autóctonos. Ambos apelan de manera diferente a nuestras capacidades cognitivas y requieren un sistema especial de aprendizaje. En la gráfica 2 observamos un esquema que representa el aparato psicolingüístico de una persona bilingüe. Las dos puntas que sobresalen a la superficie simbolizan las dos lenguas, Purgépecha como L1 y el español como L2, que están separadas ya que ellas se distinguen en la mayoría de sus rasgos lingüísticos. Debajo del agua, sin embargo, escondido de nuestra vista, se ubica la parte más importante del iceberg, la proficiencia subyacente común, que comparten ambas lenguas en su mayor parte. Una de las tareas principales de la escuela consiste en la construcción de la PSC, a la cual deben subordinarse muchos objetivos secundarios como ciertos detalles de la gramática, la ortografía o la fonología en L2. La PSC puede, en principio, alimentarse desde cualquiera de las lenguas presentes, siempre y cuando el alumno haya alcanzado el nivel umbral suficiente de dominio en cada una de ellas. En ella, las dos lenguas tienen más o menos el mismo tamaño y existen canales anchos entre cada una de ellas y la PSC. Las flechas representan los procesos de construcción de la PSC que, como vemos, puede iniciarse en principio desde cualquiera de ellas. Una de las ventajas fundamentales de un currículo de educación bilingüe bien organizado consiste en la transferencia de las competencias, habilidades y contenidos de una lengua a otra. Todo lo que se aprende en una lengua puede en principio usarse en la otra. La gráfica nos representa el caso de una persona casi monolingüe en su lengua materna, digamos un niño indígena que ingresa a los 6 años a la escuela. Su segunda lengua, el español, es casi inexistente en ese momento. Ahora entendemos por qué la castellanización fracasa casi inevitablemente. El programa intenta alfabetizar, es decir, construir una proficiencia cognitivo-académica a partir de una lengua que no está desarrollada. El canal entre la L2 y el espacio subyacente está cerrado y la flecha no puede pasar conocimientos hacia la proficiencia subyacente común. En cambio, entre la L1 y la PSC existe un canal bastante ancho que no se aprovecha, ya que no hay ninguna flecha que represente una construcción de conocimientos. En esta gráfica se observa el mismo perfil de alumno. Esta vez se usa el canal y la flecha de la L1 para desarrollar las competencias cognitivas de la lectoescritura y otras materias. Se señala el español como L2, comenzando con la oralidad. De tal suerte, la alfabetización y el impulso de contenidos curriculares en la lengua materna, paralelos a la instrucción de la L2 como tal, podrán producir un efecto positivo acumulado a mediano plazo para el desarrollo de la lectoescritura en L2, ya que en este caso el alumno podrá activar una serie de estrategias de transferencia de L1 a L2. Vemos en este cuadro que la proficiencia subyacente común está siendo alimentada eficientemente por ambas lenguas, ya que se aprovecha al máximo su L1 para los módulos que requieren mayor actividad cognitiva, como la alfabetización. Este conocimiento es transmitido y aplicado en el desarrollo de habilidades dentro del aprendizaje de la L2. Tercero, enseñanza del español como L2. En lo que sigue,
Nos centraremos en la enseñanza del español como L2 en escuelas que impulsan un currículo intercultural bilingüe y dejaremos de lado los contextos de castellanización. Para esto, se tomará como base el trabajo investigativo que se desarrolla desde 1998 en 2 escuelas purjepechas. Currículo intercultural bilingüe. En base a invenciones científicas y a resultados de diversos casos, los expertos descubren las principales ventajas que emanan del currículo intercultural. Esto con el fin de reforzar sus cualidades y eliminar sus falencias. El nuevo programa, basado en un currículo intercultural bilingüe, funcionó de manera realmente eficiente. Sin embargo, la enseñanza del español como L2 aún sufría falencias. No obstante, estas se debían a procesos pedagógicos más que a la estructuración del propio proyecto. ¿El español llega solo o hay que enseñarlo? La falta de preparación de los maestros constituía la principal falencia en cuanto al modo en que se estipulaba el español como parte del currículo educativo. Aunque el español ya era parte importante dentro de las temáticas escolares, su sistematización aún no estaba planificada. La desinformación es un mecanismo de inconsciencia y credulidad que afecta enormemente los esfuerzos para la enseñanza del español como L2. La traducción como práctica constante es un proceso que, además de suprimir el interés de los estudiantes y el esfuerzo a la comprensión de la L2, interfiere activamente en la consolidación del proceso cognitivo dentro de la cosmovisión de la L2. Autogestión crítica y práctica consciente. En la investigación-acción se pone en marcha un concepto de aula-taller que produce una dinámica de práctica, análisis, teoría, práctica que avanza en forma de espiral. Consiste en 3 fases. Primero, se observa y filma determinadas clases. Luego, en la tarde, se analizan y discuten los resultados en talleres. Y por último, maestros elaboran con el apoyo del equipo Comunidad Indígena de Educación Intercultural Bilingüe nuevas unidades, materiales o clases que se llevarán a cabo el día siguiente y de nuevo se repite el procedimiento. De esa manera se desarrolla una nueva forma de capacitación que define nuevas necesidades para un buen aprendizaje del español como L2 en los estudiantes purjepechas. Principios prácticos motivados por el modelo aula-taller. Teniendo en cuenta que para el equipo la enseñanza del español se basa en el desarrollo de la lectoescritura y de otras competencias y contenidos en la lengua indígena, y trata de habilitar al máximo los canales y las estrategias de transferencia entre la lengua, se esbozan en este cuadro algunos principios y técnicas que se ponen en práctica en aula-taller. Principio 1. En la clase de español todo lo decimos y lo hacemos en español. Todos los días los alumnos tienen una clase de español en el currículo. Durante esta, los maestros usan exclusivamente el español y estimulan a los alumnos para que hagan lo mismo. La enseñanza del español requiere de un espacio propio, no llega solo y tiene que ejercitarse muy intensamente. Principio 2. El discurso del maestro en español tiene que adaptarse al nivel de conocimiento de los alumnos. Se determina una fórmula precisa que es I+1, donde I representa el nivel actual de conocimientos de los alumnos en cada momento y el estímulo del maestro debe estar un poco por encima de este nivel con el propósito de crear una atención para el aprendizaje sin exceder el nivel de su posible comprensión. Principio 3. Una L2 debe enseñarse a través de contenidos relevantes y atractivos para los alumnos, ya que de este modo se aprende mejor. Perspectivas de un currículo bilingüe. La enseñanza de una segunda lengua constituye una capacidad profesional específica, que no se adquiere por sentido común, sobre todo cuando no existe una conciencia de cómo los alumnos aprenden y desarrollan una segunda lengua. Cuando existe un programa de educación bilingüe bien planeado y operado, el avance de las competencias en ambas lenguas activará cada vez más la construcción de una proficiencia académico-cognitiva común, desde cada una de las lenguas y la transferencia de conocimientos y competencias entre ellas. Los programas de educación intercultural deben estructurarse desde políticas nacionales que protejan la diversidad cultural y que abarquen no solo la educación, sino que además la vasta complejidad de las etnias mexicanas y la condición de minorías frente a las mayorías culturales, económicas y sociales. Cuarto, conclusiones. En este cuadro se hace un enfrentamiento entre los objetivos y los resultados probables del proceso de castellanización y el nuevo curso de español como L2.
Quinto, bibliografía.